Siempre lo recibimos en este tiempo porque obviamente son estaciones y ya usted lo ha destacado en este momento. Quisiera que diéramos por lo menos un balance actual, cómo cambia con respecto a los otros años, qué estamos presenciando en este momento. Sí, y qué bueno, Daniel, ¿no? Y lo de la estacionalidad me parece interesante en función de utilizar los mejores términos. Y si hacemos si nos vamos en retrospectiva, gran parte de las entrevistas han sido relacionadas con temperatura. Fíjate Correcto. como hoy vamos a hablar de otro elemento climático, otra magnitud medible que se caracteriza, como en este caso de precipitación, que siempre van de la mano. Es decir, nosotros difícilmente no vamos a tocar el tema de precipitación sin considerar el tema de temperatura y por supuesto otros elementos que son medibles, que normalmente no están en el tapete para analizar y que finalmente desencadenan situaciones como las que se han presentado estos días, ¿no? Y muy bien como tú lo dijiste, o sea, quizás lo impresionante ha sido en los últimos días, bueno, antes de ayer el tema de Portuguesa, de Yaracuy, pero venimos de una situación interesante, me refiero por las consecuencias del estado Mérida, del estado Trujillo, del sur del estado Lara, del Bolívar, del estado Bolívar en el seguimiento que se está haciendo a los niveles del Orinoco. Y si nos vamos mucho más allá, bueno, la región de Texas en los Estados Unidos. Es decir, esto es una situación global y que, bueno, vale la pena recalcar y la oportunidad que yo siempre digo que no desaprovecho con ustedes porque vengo del área educativa y el área educativa, por supuesto, debe confrontar estas situaciones para generar quizás una información más profunda en cuanto a desde cómo se analizan estos fenómenos, cómo se estudian, cómo se le debe dar seguimiento, cómo se pudieron haber pronosticado, si eso era posible o no era posible. El tema del balance, evidentemente, y ustedes lo están haciendo, llegué temprano al programa con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, es decir, respetando por supuesto la estructura, la gobernanza que existe en Venezuela en función de estos fenómenos y pudiese comentar básicamente en temas de temática, bueno, lluvias extremadamente importantes perfilando el año 2025, por lo menos en los llanos occidentales, como valores mayores registrados al menos en los últimos años. Portuguesa, bueno, desde mayo no deja de llover, situación que ha traído como consecuencia una alteración en el tiempo de siembra del rubro más importante que es maíz, y los que lograron sembrar, bueno, ahora tienen las consecuencias de considerar esta cantidad de agua que permanece en el suelo, es decir, las alteraciones fisiológicas. Igualmente pudiésemos hablar de Mérida, de Barinas, de nuestra porción, reitero, de Lara, que también temprano, y si hacemos un recordatorio en el mes de junio, lluvias muy fuertes en Carora. Es decir, esto ha sido una situación básicamente localizada en diferentes porciones de todo el país. Teniendo en cuenta que usted hace buenos análisis y obviamente hay que tener ese respaldo de la situación, por qué se genera, las consecuencias, todas las características que son importantes. Según lo que usted ha podido, obviamente, leer, observar también a nivel, no a nivel nacional, a nivel internacional, cómo esto también puede engranar o, digamos, tener relación con lo que pasa aquí en nuestro país. Sí, fíjate, yo tengo la posibilidad de accesar, bueno, como cualquiera, a los informes de la Organización Meteorológica Mundial y siempre recomiendo la lectura del informe que genera cada año esa Organización Meteorológica Mundial, que está adscrita a Naciones Unidas y que bueno, hasta por el nombre se sobreentiende que estudia la parte hidrológica, meteorológica y climatológica, ¿no? Y el informe 2024 habla de lo que ocurrió en el 2023, el 2023 de lo que ocurrió en el 2022, y comenzamos a ver que estos 3 años han tenido unas situaciones atmosféricas de alteraciones, básicamente se llaman eventos extremos muy fuertes. O sea, eventos extremos puede ser desde una sequía hasta una inundación. El tema es que en la ciencia hay unos eventos o unos fenómenos que se presentan lentamente, como por ejemplo una sequía, pero hay otros que se presentan como una inundación. Y esto nos permite a nosotros analizar y entender las necesidades que tenemos en cuanto a la capacitación. Por ejemplo, el caso de Portuguesa, que lo tenemos muy fresco. Una lluvia que en algunos lugares ha llegado, nosotros en cuanto a la estimación de simulación, utilizando modelos matemáticos, hemos contabilizado zonas donde la lluvia fue de 150 milímetros. Y esto ya es interesante porque fíjate que un milímetro es un litro en un metro cuadrado. He visto muchas
opiniones de personas, bueno, que no tienen por qué saberlo, porque esto forma parte del sentido común y muchos hablan de que cayeron 150 mililitros, no, son 150 milímetros, que equivale a una unidad de lámina, entendiendo una relación que existe, volumen, altura es igual volumen sobre área, pero más que ese tecnicismo, lo que quiero decir es que una lluvia de 100 milímetros, por ejemplo, son 100 litros en un metro cuadrado. Si una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados, multiplicamos y nos damos cuenta que es mucho. Entonces, ¿por qué me refiero a Turén? Porque es una lluvia que comienza en horas de la madrugada, termina cerca del mediodía. La intensidad, que es la duración, que es la cantidad de agua que cae en función del tiempo, fue concentrada y lo que origina es un escurrimiento. El escurrimiento, evidentemente, se sale porque, de las manos. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí nosotros entramos en un tema de planificación, que no es de uno o dos, sino de muchos años en cuanto a los asentamientos urbanos nuestros. Nos preguntamos por los drenajes, por las bocas de visita, nos preguntamos qué ha pasado cuando nosotros normalmente impermeabilizamos el suelo, porque pudiésemos estar hablando de un campo, pero también pudiésemos estar hablando de una ciudad. En el caso, por ejemplo, particular de Portuguesa, en el mismo, en Esteller, es decir, en Turén, donde existen las vías, ocurrieron unas, se ven en las diferentes imágenes, bueno, donde la altura superaba 30, 40 centímetros. Eso es algo impresionante. ¿Qué ocurrió? Bueno, lluvias de gran intensidad, de mediana duración, traen como consecuencia escurrimientos que se presentan de manera inmediata desde el punto de vista de hidrología. Esto se llama tiempo de concentración y que vemos que después, o vimos que después del mediodía, bueno, se dispersó, pero las consecuencias quedan evidentemente y se espera que se pudiese presentar esta situación. Cuando digo cuando se espera es porque, bueno, estamos en el año 2025, las proyecciones que se han hecho a través del Instituto Nacional de Meteorología y Hidrología y los otros componentes es que se presenten al menos 50 ondas tropicales. Esto fue producto de la interacción de una onda tropical con la zona de convergencia, es decir, estamos a merced y esto forma parte, Daniel, de lo que se llama cambio climático inducido por situaciones de variabilidad climática. Me gustó que haya comentado el tema del río Orinoco. Estuvimos con la información de que bueno, ya había alcanzado el nivel de 98 centímetros por encima de su cota de inundación. Allí es bueno que nosotros podamos analizar también por las precipitaciones que se generaron ahí en el Amazonas. Me imagino que usted también ha seguido de cerca esta información, si nos pudiera comentar algo también. Sí, Daniel, y es básicamente porque fíjate, tú hablabas de estacionalidad, insisto que fue un término y a mí me sirve también para organizar mi respuesta. Fíjate que estas lluvias básicamente han sido moduladas por las ondas tropicales. Las ondas tropicales son alteración del flujo del viento y todas ellas vienen del este hacia el oeste, básicamente del noreste. Es decir, nosotros no pudiésemos analizar una precipitación o las consecuencias de las lluvias solamente en Barquisimeto, por decir algo. Exacto. Porque vienen desde el territorio nuestro y nosotros estamos entre 0 y 10 grados de latitud norte y las afectaciones van a presentarse en diferentes sitios. De hecho, insisto, quizás por nuestra territorialidad y cercanía nos importa mucho Portuguesa, pero si aquí tú estuvieses entrevistando a alguien de Mérida, se va a preocupar en función de explicar y darle una lógica a lo que ocurrió en Mérida. Pero si vas con alguien de la zona de Guarico, Mocaro, o de Yaritagua ayer, lo que ocurrió en Yaritagua también. Entonces, el tema de Orinoco, en función de esto, es un seguimiento que se hace a las cotas, porque gran parte de lo que se requiere es un mecanismo de monitoreo, de verificación para tomar acciones y bueno, siempre se hace un seguimiento, para eso están los sistemas reitero, la estructura en Venezuela y bueno, ustedes, insisto, han estado a lo largo del programa comentando. Claro, doctor, porque es raro, no hemos escuchado que nadie diga, ¿observaste cómo está la situación en el occidente venezolano? No, todo el mundo dice, ¿observaste Mérida? Así ¿Observaste es. Portuguesa? Nadie los relaciona y entiende que obviamente hay que hacer ese análisis para que puedan entender. Por esa razón siempre lo invitamos, porque la idea no solamente es informar y ya, es educar también y que las personas puedan entender un poco acerca de la dinámica que se genera. Porque otro comentario que seguramente usted ha escuchado, doctor, en la calle, es este clima tan de repente, seguimiento con respecto a las estaciones y entender un poco lo que manejamos en las entrevistas. Claro, que hemos visto que en los últimos años se sale quizás de esta media y por eso se llama cambio climático, por eso se le atribuye a la variabilidad. Es decir, por supuesto, reitero, estamos viendo fenómenos extremos que han sido recurrentes.
Esto nos mueve, por supuesto, al tema de capacitación. Daniel, aprovecho la oportunidad para decir, por ejemplo, que la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, mañana tenemos una mesa que es abierta en el Decanato de Agronomía desde las 10 de la mañana, donde vamos a hablar acerca de de las lluvias y las consecuencias, básicamente en el tema de planificación territorial, desde el tema de meteorología, pasando por erosión, que son consecuencias, porque todo esto tiene un elemento que básicamente acciona y todo lo demás son consecuencias. Entonces, erosión, pasando por sistemas de gestión de pérdidas y daños, que son mecanismos que plantean Naciones Unidas como un mecanismo compensatorio, que si bien Venezuela tiene la opción de entrar, aún tenemos que generar mucha información. Entonces, se abren espacios y un espacio mañana en el Decanato de Agronomía de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado están invitados a esta charla. Y que es interesante que las personas también se puedan capacitar con respecto a este tema. Doctor, ya usted como especialista en climatología, teniendo en cuenta los escenarios con las ondas tropicales, ¿cómo percibe? Yo sé que a usted le encanta, bueno, estar al pendiente de todos los cambios que se generen con respecto a este escenario. ¿Cómo usted lo ve en los próximos meses? No, y como insisto, y ustedes saben, mi aporte básicamente es académico, por respetar el tema de la gobernanza en Venezuela. Bueno, tenemos que estar atentos, se han estimado para el 2025 por lo menos más de 50 ondas tropicales. Ya vemos como la onda tropical número 15 está en el centro de Venezuela, está por ahí por el meridiano de Villa de Cura, ya viene la 16 y la 17. La Universidad de Colorado, por ejemplo, nombro a la Universidad de Colorado porque es una de las universidades que a nivel internacional se ha dedicado a estudiar el comportamiento de los huracanes en el Atlántico, ha previsto por lo menos 16 huracanes con nombre. Ya pasó Andrea, ya pasó Berry, ya pasó Chantal, entonces estamos esperando. Hay una circunstancia también interesante que llama la atención, el hecho que hayan pasado al menos 15 ondas tropicales y solamente se han presentado 3 huracanes. Recuerden que la onda tropical se transforma en una depresión, luego una tormenta donde adquiere un nombre y finalmente un huracán. Estamos pendientes, por supuesto, monitoreando la temperatura de la superficie del mar, de los océanos, y eso es una información que antes uno pudiese decir, pero bueno, ¿cómo ustedes desde Barquisimeto están hablando que están monitoreando la temperatura de la superficie del mar del Pacífico, del Atlántico? Bueno, ya eso se hace porque es información extremadamente rápida, es información útil y en función de esos valores de temperatura, por supuesto nosotros pudiésemos estimar la presencia de ondas tropicales y su transformación hasta huracán, que ojalá no sea. Nosotros muchas veces como pronosticadores decimos, ojalá no se cumpla este estimado de 50 ondas tropicales, ojalá no se cumpla que lleguen 16 tormentas tropicales con nombre, ojalá eso no sea así, pero es una estimación que se hace. No, y son las mediciones, bueno, el análisis que van haciendo correspondientes. Por ejemplo, siempre estamos acá pendientes de los pronósticos que hace la Universidad Estatal de Colorado. Ahí estaban hablando de los huracanes, de cómo Florida también iba a verse sumamente afectado con respecto a esas temporadas. Y es bueno porque entendemos un poco la dinámica del planeta, ¿no? No estamos en el mismo continente, pero sí estamos en el mismo planeta y de acuerdo a los cambios que se vayan presentando, obviamente eso puede afectar también nuestro continente y nuestro país. Bueno, sí, y es importante también señalar, Daniel, que la Universidad de Colorado se interesa, así como la de Florida, por ejemplo, porque una porción importante, por supuesto, del Estado norteamericano, de Norteamérica, se afecta, mucho más Centroamérica. Así como como nombramos esa universidad, también vemos Instituto de Investigación o Servicios Meteorológicos Nacionales de México, de las Islas del Caribe, de Venezuela. Es decir, nosotros estamos al tanto y de hecho es tan importante que la Organización Meteorológica Mundial coloca un área siempre de observación en el caso del Atlántico porque es realmente importante y no afecta solamente algunas circunstancias, afecta la economía global, afecta por supuesto todo lo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos desarrollo. Con respecto a las nuevas herramientas que podamos tener en este momento, ¿cómo facilita que por lo menos se pueda tener un pronóstico más cercano a lo que vaya a acontecer? Sí, fíjate, por ejemplo, el INAME emplea, el nombre INAME como nuestro Servicio Meteorológico Nacional, emplea desde inteligencia artificial, pasando por todas las observaciones meteorológicas que son remotas, ¿no? En este momento es interesante el tema de la inteligencia artificial. Claro, hemos estado viendo algunas noticias que nos preocupan, incluso por eso es que todo esto es sistémico, ¿no? Entonces cuando nosotros entendemos, por ejemplo, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, donde hay una preocupación porque al parecer van a dejarse de subsidiar la investigación a la NASA o a la NOAA, la NOAA es la Oficina Nacional Oceánica y Atmosférica, y le va a bajar el presupuesto, eso va a traer consecuencias para todo el país, porque de allá se generan una serie de datos que son datos globales.
cuando nosotros estudiamos la temperatura superficial del mar en el Pacífico, en el Atlántico, no la estamos estudiando solamente para los países del norte, estamos estudiándolo para todos los países. Entonces es realmente interesante y todas estas herramientas están disponibles. Nosotros a través de en la universidad y tenemos una serie de estudios donde incluso apoyamos, por ejemplo, al Observatorio Nacional contra la Crisis Climática en función de lograr entender de estas situaciones. Y particularmente, te voy a dar un ejemplo, este valor de 150 milímetros que dije al comenzar la entrevista, surge de una herramienta básicamente que es australiana, el Buró de Meteorología australiano, que tiene esa información y que, vuelvo y repito, la pone a la disposición de gran parte del mundo, porque esa es una labor que básicamente plantea la Organización Meteorológica Mundial. Bueno, ya lo escucharon, el doctor Rafael Rodríguez, como siempre, dándonos estas informaciones y aclarándonos un poco con respecto a este panorama. Doctor, muchísimas gracias por venir nuevamente acá a Señal Abierta. Y bueno, quedan muchas ondas tropicales, son varias entrevistas que tendremos acá pendientes, doctor. Esperemos que no tantas como ondas tropicales. Exacto. Bien, amigos, nosotros de esta manera llegamos al final de Señal Abierta a través de Promar Televisión. Tuvimos el honor de contar con la visita del doctor Rafael Rodríguez, especialista en climatología y docente de la UCLA, que por cierto nos hizo la invitación mañana, ¿no? Mañana ¿Podemos repetir la información? Sí, mañana a las 10 de la mañana en el decanato de agronomía, entre 10 y 12 del día. Son 5 intervenciones cortas, puntuales, pero es una conversación inicial abierta y sobre todo necesaria sobre las lluvias y las consecuencias en la planificación del territorio. Ya lo escuchó, necesarias, así que invitados todos. Mi nombre es Daniel Díaz Amaro, sigan en compañía de Promar Televisión. Nosotros nos reencontramos junto a ustedes mañana con más información. Feliz tarde.